Bienvenidos, muy buenos días. Los saludamos desde Mañanas Blue, 6 de la madrugada, 40 segundos. Y amanecemos con tragedia en Washington, en Estados Unidos, en donde anoche tarde se estrellaron en pleno vuelo un avión de pasajeros de American Airlines con un helicóptero militar. Una tragedia que deja aparentemente las 64 personas ocupantes del avión muertas, más los ocupantes, un helicóptero militar que no reaccionó a tiempo. El accidente lo pueden ver quienes están conectados en este momento al canal de YouTube. El avión estaba a 100 metros de la pista, estaba haciendo maniobras de aterrizaje cuando chocó de frente con el helicóptero que estaba en un vuelo de entrenamiento. En el avión, estas 64 personas, la mayoría patinadores rusos y norteamericanos que estaban en una competencia, en un campeonato en Kansas, de donde había salido el avión, que no era en realidad de American Airlines, era de American Eagle, que es la aerolínea pequeña para trayectos cortos de American Airlines. Cayeron los restos del avión, los fuselajes del avión y del helicóptero, al río Potomac, y ha sido desde entonces, desde las 9:30 de la noche, una madrugada de bajísimas temperaturas y de búsqueda totalmente infructuosa. El agua está con temperatura bajo cero, lo cual ha dificultado las labores de rescate de los bomberos y de los buzos. Ya se han rescatado 19 cuerpos. La verdad, el río es tan ancho, tan largo, que parece poco probable que en los próximos minutos aparezca algún vivo. Las hipótesis de lo que pasó las confirma el propio presidente Donald Trump, que hace un reclamo público a la gente de la torre de control, sugiriendo que fue un error o una mala instrucción, preguntándose por qué el helicóptero, y tiene razón, no reaccionó a tiempo. El helicóptero no gira, no sube, no baja y va de frente contra el avión. Por eso también las autoridades están diciendo no fue terrorismo, fue un accidente lo de anoche muy tarde en Washington. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Ya les vamos a hablar de esta noticia de última hora y a propósito del presidente Donald Trump notificando al mundo que va a usar increíblemente la cárcel de Guantánamo en Cuba para llevar a migrantes ilegales cuyos países de origen no los reciban o que tengan graves delitos que amenacen, por ejemplo, la seguridad de los Estados Unidos. Habla el presidente Trump de 30,000 camas habilitadas para recibir a los migrantes en Guantánamo, esa base naval que fue construida hace más de 20 años y que ha sido el centro de muy graves denuncias de torturas, admitidas, entre otras cosas, en la época de Abu Ghraib, ustedes recuerdan. El presidente Trump parece decidido a dar la batalla alrededor de la criminalidad, que es como él llama a los migrantes. Informó la decisión de Guantánamo y volvió a hablar de Colombia, a sacar pecho, dijo porque el presidente Petro, porque el gobierno colombiano se disculpó y por eso quitó los aranceles que había anunciado el domingo en la mañana para Colombia. Colombia se disculpó profusamente, lo cito textualmente, el gobierno, inclusive el colombiano, dice Trump, mandó el avión presidencial porque no quería más inconvenientes con Estados Unidos. Una versión muy diferente a la del presidente Petro aquí en Colombia. Ya les voy a contar la batalla en la que sigue el presidente Petro. Termina Trump anoche hablando de su aprecio por los colombianos, que somos gente maravillosa y que nuestros gobernantes hicieron bien al retractarse de ese discurso contra Estados Unidos y aceptar las condiciones de deportación, sacando pecho de la arrodillada. El problema es que parece que una cosa hizo la Cancillería para resolver la crisis diplomática y otra cosa muy diferente sigue pensando el presidente Petro, que vuelve a hablar mal de Trump, comparando las deportaciones de Estados Unidos con los judíos que iban en trenes a Auschwitz, a los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, que es por supuesto un despropósito. El presidente Petro selectivamente elige el tema del holocausto nazi, olvidándose que esas eran fábricas de la muerte, que allí explotaban los cuerpos, sacaban los dientes, le quitaban el pelo, eran laboratorios del horror. Estos son colombianos seguramente con quienes hay que trabajar o a quienes hay que mejorarle las condiciones en que son tratados en Estados Unidos, pero son colombianos que entran ilegalmente a Estados Unidos. Lo del presidente Petro, la verdad, me da pena con él, es la trivialización absoluta del holocausto. O es el desconocimiento o es la ignorancia vergonzosa de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Es un estropicio comparar las deportaciones de colombianos con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero el presidente Petro, por supuesto, con un criterio muy selectivo, es en lo que está. Y sigue insultando a Donald Trump con el mismo discurso.
dice que se pregunta de dónde saca el señor Donald Trump que los 42 niños son delincuentes. Por supuesto que son niños no delincuentes, llevados, instrumentalizados por sus padres para entrar ilegalmente a los Estados Unidos. El presidente Petro amanece también en modo batalla con el senador republicano de origen colombiano, se llama Bernie Bernardo Moreno, nació en Bogotá, al que acusa ahora de uribista, que le pidió a Trump bloquear a Colombia y que es una pátrida. El señor Moreno es republicano, elegido senador por Estados Unidos. El presidente Petro dice por primera vez, ojo con esta, que está considerando irse de Twitter, porque es la red de información de Elon Musk y abre una nueva batalla ahora alrededor de la nube, que es el sistema virtual de almacenamiento que permite acceso a la información. Dice el presidente Petro equivocadamente que esa es la fuente de conocimiento. No. El presidente Petro que a alguien le diga por favor que la nube es un sistema de almacenamiento y dice que la nube es de Elon Musk, que tampoco es cierto. La nube tiene 5 dueños, que son Microsoft, Amazon, el señor Jeff Bezos, Google, Alibaba, que es el chino que es dueño de esta plataforma de compras, e inclusive IBM. No tiene nada que ver Elon Musk. Por esta peleadera, el presidente Petro sigue causando daños en la relación con Estados Unidos. Nosotros, sin el servicio consular de la embajada en Bogotá, la embajada todavía no reactiva la atención de citas para sacar o para renovar la visa. Bienvenidos, vamos a hablar de las muchas peleas desde Bernie Moreno, Elon Musk, Donald Trump, la comparación con el Holocausto, el presidente Petro también peleando en Colombia, atacando feamente al Congreso, atacando a Medellín, a Bogotá, diciéndole a Efraín Cepeda, el presidente del Senado, que es el jefe de la banda que destruyó a Colombia. Le responde Petro, le responde Cepeda diciendo que seguirá tumbándole reformas al gobierno. El presidente Petro utilizando recortes a las regiones para presionar a los congresistas de manera que le aprueben a las malas la reforma tributaria que volverá a presentar su gobierno. Bienvenidos, muchas historias para acompañarlos esta mañana. Será desafortunadamente una mañana de contarles las noticias de Colombia y el mundo y las peleas del presidente Gustavo Petro. En deportes, en segundos, la contratación que seguramente será anunciada hoy de John Hader Durán, que está confirmado. Ricardo, buenos días, va para el equipo de Cristiano Ronaldo. Hola, Néstor, feliz mañana. Es el bombazo del mercado mundial. A esta hora en Londres debe estar cumpliendo los chequeos médicos. Llegó delegación del equipo saudí del Al Nassr para establecer cómo se encuentra el joven delantero del Aston Villa de tan solo 21 años de edad. Cumplido ese ítem, comenzará su travesía hacia Arabia Saudita. Es decir, es un absoluto hecho que John Hader Durán será transferido, a no ser que se dé algún episodio de última hora en este minuto o a minuto, a la Liga Árabe por 77 millones de libras esterlinas. Va a ser muy rico, felicitaciones a él. Va a ganar mucha plata. 20 millones de euros al año. Gran jugada para la chequera. Desde el punto de vista deportivo me parece terrible. Vamos a hablar en segundos de la noticia John Hader Durán al fútbol de Arabia y de la pelea del presidente Petro con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y con el alcalde de Medellín. En este momento están produciéndose escenas caóticas de multitudes gazatíes tratando de acercarse a rehenes liberados en la Franja de Gaza. Las noticias de Colombia y el mundo enseguida. Aquí las preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. I want to brief you on a serious accident that occurred involving an American Eagle aircraft. The aircraft was operated by PSA Airlines, which is a wholly owned subsidiary of American Airlines. First and most importantly, I'd like to express our deep sorrow about these events. This is a difficult day for all of us at American Airlines. No hay esperanza de hallar sobrevivientes en el choque en el aire de un avión de American Eagle con 64 personas y un helicóptero militar con 3 tripulantes en Washington, Estados Unidos. Se trata del vuelo 5342 de American Eagle, aerolínea regional subsidiaria de American Airlines, procedente de Wichita, en Kansas, que estaba realizando la aproximación al aeropuerto Ronald Reagan de Washington, cuando a las 8:48 de la noche, hora local del miércoles, chocó con un helicóptero militar Black Hawk. La tripulación del helicóptero al parecer no respondía a las advertencias de los controladores aéreos antes del accidente, según están informando medios, citando una grabación de las conversaciones. American 3130, go around, turn left in 250, Clemente 3000. Okay, left in 350, 3000, American 3130. Lucy 347,
go-around, climb, maintain 3,000 flight. 3,000. El presidente Donald Trump cuestionó la respuesta de la Torre de Control en el accidente aéreo en Washington y dijo que debería haberse evitado. Un periódico de hoy dice, ustedes van a quitar las pensiones. Nosotros no vamos a quitar ni una pensión, olvídese. El ministro tendrá que dar ya en rueda de prensa subsiguiente el por qué apareció eso en un decreto que no fue de las pensiones, pero que no es más sino de un error de 2 funcionarios. De esta manera, el presidente Gustavo Petro descartó un recorte presupuestal a Colpensiones, como quedó en un decreto del Ministerio de Hacienda. Admitió que fue un error de 2 funcionarios. El ministro de Hacienda, Diego Guevara. El mensaje fundamental del señor presidente es que las pensiones no se van a ver afectadas. El rubro de aplazamiento de Colpensiones es inferior al que está en ese decreto. Haremos unas calibraciones con todo el equipo técnico. El presidente Gustavo Petro confirmó que su gobierno presentará una nueva reforma tributaria en el Congreso para recaudar los recursos pendientes del presupuesto de este 2025. El presidente nos ha enviado un mensaje, nos ha dado una instrucción de explorar una posible reforma. Creo que esa ha sido su instrucción en términos de buscar recursos frescos. Ahora están llorando porque no hay plata para el metro, que no hay plata para el Toyo, que no hay plata para aquí, que la carretera no hay plata. Pues ellos mismos hundieron la ley de financiamiento. Ellos son los culpables. El señor Efraín Cepeda se tiró a Colombia, empezando por el Caribe, por su propia ciudad. En respuesta a las críticas del presidente Gustavo Petro, quien lo llamó jefe de la banda por archivar iniciativas del gobierno, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, declaró lo siguiente. Si él es el jefe de la banda para hundir las reformas que no convienen en el país, pues sí, seré el jefe de la banda para hundir. Sí. Continúa la disputa entre el alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente Gustavo Petro por el aplazamiento de recursos para el metro de Bogotá. El mandatario de la capital criticó la medida, señalando que no fue concertada con su administración y que podría generar incumplimientos contractuales. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, negó las acusaciones y aseguró que Galán conocía la situación financiera del país. Un aplazamiento no es un recorte, ¿sí? Y esto no toma por sorpresa a nadie. El presidente Donald Trump propuso acondicionar la base naval de Guantánamo para convertirla en un centro de detención masivo de inmigrantes. Estoy firmando una orden ejecutiva para instruir a los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional que comiencen a preparar la instalación para 30.000 inmigrantes en la bahía de Guantánamo. La mayoría de la gente ni siquiera sabe esto. Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que amenazan al pueblo estadounidense. Precisamente el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó como un acto de brutalidad encarcelar a los migrantes junto a prisiones de tortura. Pero el presidente Donald Trump también reiteró sus mensajes a propósito de los deportados colombianos. Dijo que eran criminales, reiteró que el gobierno Petro se había disculpado, pero además dijo que apreciaba que el pueblo colombiano fuera gente tan maravillosa y que los representantes del gobierno Petro realmente actuaron bien y que él apreciaba que se hubieran retractado de ese discurso duro. Dijeron que iban a enviar el avión presidencial para recoger a estos criminales y llevárselos porque no querían causarnos inconvenientes, y eso fue lo que hicieron. Y los aprecio, y aprecio que el pueblo colombiano sea gente maravillosa, y sus representantes realmente actuaron bien, y aprecio que se hayan retractado de ese discurso duro. Por su parte, el presidente Gustavo Petro se refirió a las declaraciones de Donald Trump sobre los niños deportados. Nosotros trajimos 42 niños. ¿De dónde acá el señor Trump me le va a decir a 42 niños colombianos que es delincuente? ¿No? De la misma manera que lleva a decirle a 42 niños, se los dirá de centenares de miles que son delincuentes, es lo que pensaban allá en el 1933. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, se refirió al trato que recibieron los menores migrantes que fueron deportados de Estados Unidos. Lamentablemente parece que el trato a los niños y las niñas en ese marco de esa deportación anterior era bastante denigrante. Ahorita nosotros hemos podido estar pendientes de que se garanticen las condiciones mínimas. Sin embargo, los reportes de lo que nos cuentan los niños del trato allá en Estados Unidos para ellos pues no ha sido el mejor. Señora Laura Camila Sarabia Torres, señor Diego Alejandro Guevara Castañeda, ¿juran ustedes ante el pueblo de Colombia cumplir bien y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley le confiere al cargo para el cual han sido nombrados? En un evento en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro formalizó los primeros cambios del relevo ministerial para el último año de gobierno. Allí Petro tomó posesión del ministro de Hacienda, Diego Guevara, del director del DAPRE, Jorge Rojas, y de la nueva canciller, Laura Sarabia. Así lo resaltó el presidente Petro en su acto de posesión. Y usted, ministra joven, dicen que sin experiencia. ¿Quién tiene experiencia en estas luchas?
le toca afrontar la tarea de llevar la voz de Colombia. Entonces, esa es una bonita tarea. El Estado colombiano fue notificado de que Thomas Gregg & Sons desistió de la demanda que interpuso la empresa encargada de la elaboración de pasaportes. Esto luego de que se declarara desierta la licitación en 2023, pese a que la empresa aseguraba cumplir todos los pliegos de condiciones. El hoy ex canciller Luis Gilberto Murillo detalló que se había logrado un acuerdo con la empresa para que siguieran ejecutando el contrato por un año mientras se define el nuevo sistema público-privado. Después de estos meses de trabajo con la imprenta, lo que encontramos es que la imprenta todavía necesita procesos adicionales de fortalecimiento. Luego de la audiencia de lectura de fallo en la Corte Suprema de Justicia contra la influencer EPA Colombia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC ya fue notificado con la boleta de encarcelamiento correspondiente al penal El Buen Pastor de la ciudad de Bogotá. Esto tras la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de confirmar la condena de 5 años y 3 meses de cárcel. El magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, Fernando Bolaños. Es claro entonces que Daneidy Barrera Rojas actuó por fuera del marco normativo que permite la protesta social, dado que su actuar de ninguna manera fue pacífico, sino que por el contrario fue violento y destructivo. Al finalizar la audiencia, el abogado de Daneidy Barrera, Omar Ocampo, hizo una serie de anuncios, entre ellos que pedirá reunirse con el presidente Gustavo Petro para hacerle la solicitud de que EPA Colombia sea nombrada como gestora de paz y que va a interponer además una tutela en contra de los magistrados de la Corte por la supuesta desatención al tomar la decisión de condenar y enviar a la cárcel a EPA Colombia, alegando que es madre y cabeza de familia. 2 menores de edad fallecieron en medio de un grave incendio en Soacha, Cundinamarca. En videos difundidos por redes sociales, usuarios registraron el momento de la conflagración en donde se evidencia la magnitud de las llamas al interior de varias viviendas. Sobre esto habla el capitán Álvaro Farfán, delegado de bomberos de Cundinamarca. Se reporta la afectación de 4 viviendas, 2 vehículos, 3 menores que fueron valorados y remitidos a los diferentes centros asistenciales, así mismo como un adulto, e infortunadamente al momento tenemos 2 víctimas fatales, 2 menores de aproximadamente 4 y 7 años que al parecer estaban dentro de una de las viviendas. Hace pocos minutos se ha reencontrado con su familia la primera rehén israelí liberada en Gaza en el día de hoy. En cualquier momento se espera que otros 7 sean liberados, 2 más israelíes y 5 tailandeses. Mientras tanto, en Israel, el enviado especial del gobierno de Donald Trump, Steve Witkoff, está reunido con los partidos ultrarreligiosos del gobierno de Benjamín Netanyahu, intentando convencerlos de que la tregua se extienda después de la primera fase. El balón en el área. Llegó Asprilla, balón al fondo, gol. Gol, gol, gol. Nacional y Bucaramanga empataron 1-1 en el juego de ida de la Superliga 2025. Fabri Castro abrió el marcador para el Bucaramanga al minuto 4 de partido y Dairon Asprilla igualó para Nacional al minuto 60. El partido de vuelta se jugará el próximo jueves 6 de febrero en el Américo Montanini de la ciudad de Bucaramanga. Estás escuchando Blue Radio.